¿Por qué el libro de Apocalipsis es tan misterioso y difícil de entender? Bienvenidos a Relatos Bíblicos. Hoy hablaremos sobre el libro de Apocalipsis, el último y más misterioso libro de la Biblia. Si alguna vez has intentado entender este libro pero no has podido, presta atención a este video, donde vamos a hacer un estudio detallado y completo del libro, analizando su autoría, su contexto histórico, su estructura, su mensaje y su significado. También vamos a ver la fecha en que fue escrito el libro y cómo se relaciona con los acontecimientos de su época y de la nuestra. El nombre del libro significa revelación. Esto hace referencia al plan de Dios que le fue revelado por medio de Jesucristo al autor del libro. Debido a los sucesos que se describen en el libro, muchos asocian la palabra Apocalipsis a una situación catastrófica o cataclísmica relacionada al fin de la humanidad, pero su verdadero significado es revelación. ¿Pero quién escribió el libro de Apocalipsis? El autor se identifica a sí mismo como Juan, siervo de Jesucristo, que estaba desterrado en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. La tradición cristiana ha atribuido la autoría del libro al apóstol Juan, el hijo de Zebedeo, uno de los 12 discípulos de Jesús, y también el autor del cuarto evangelio y de 3 cartas que llevan su nombre. Esta opinión fue sostenida por escritores antiguos como Ireneo, Justino, Melitón e Hipólito, que vivieron entre los siglos II y III. Sin embargo, algunos estudiosos modernos han cuestionado esta identificación, basándose en diferencias de estilo, vocabulario y teología entre el Apocalipsis y los otros escritos joánicos. Algunos han sugerido que el autor era otro Juan, conocido como el presbítero, que era un líder de la iglesia en Asia Menor. Otros han propuesto que el autor era un cristiano judío anónimo, que usó el nombre de Juan como un seudónimo, siguiendo la costumbre de la literatura apocalíptica. Sea quien sea el autor, lo cierto es que era un hombre profundamente entregado a Dios, que conocía bien las escrituras hebreas, que tenía una visión escatológica de la historia y que estaba convencido de la victoria final de Cristo sobre el mal. ¿Cuándo y dónde se escribió el libro de Apocalipsis? La fecha y el lugar de escritura del libro de Apocalipsis son temas de debate entre los estudiosos. Algunos sostienen que el libro fue escrito antes del año 70, entre el 54 y el 68 después de Cristo, durante el gobierno del emperador romano Nerón César. Esta fecha se basa en la interpretación de que la bestia del capítulo 13, que tiene el número 666, es una referencia cifrada a Nerón, cuyo nombre en hebreo tiene ese valor numérico. También se apoya en la suposición de que el libro predice la destrucción de Jerusalén y del templo por los romanos en el año 70, que sería el cumplimiento de las profecías de Jesús sobre el fin de los tiempos. Esta teoría es defendida por algunos preteristas que creen que la mayoría de las profecías del libro ya se cumplieron en el primer siglo. Otros sostienen que el libro fue escrito después del año 70, entre el 80 y el 96 después de Cristo, durante el gobierno del emperador romano Domiciano. Esta fecha se basa en el testimonio de escritores antiguos como Ireneo, Clemente de Alejandría y Eusebio, que afirmaron que Juan recibió las visiones del Apocalipsis hacia el final del reinado de Domiciano. También se apoya en la evidencia de que el libro refleja la situación de las iglesias de Asia Menor, que estaban sufriendo una intensa persecución por parte del Imperio Romano, que exigía el culto al emperador como Señor y Dios. Esta teoría es defendida por la mayoría de los futuristas, que afirman que la mayoría de las profecías del libro aún están por cumplirse en el futuro. El lugar de escritura del libro de Apocalipsis es más claro, ya que el autor dice que estaba en la isla de Patmos, una pequeña isla rocosa en el mar Egeo, frente a la costa de Asia Menor. Se cree que Juan fue desterrado a esta isla por las autoridades romanas, como una forma de castigo por su predicación del Evangelio. Allí, en medio de su sufrimiento, recibió las visiones de Jesucristo, que le reveló las cosas que habían de suceder pronto, y que debía escribir en un libro y enviarlo a las 7 iglesias de Asia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Cómo se estructura el libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis tiene una estructura compleja, que combina elementos literarios, simbólicos y numéricos. El libro se puede dividir en 5 partes principales, que siguen un esquema progresivo de revelación. La primera parte la encontramos en el capítulo 1. Este es el prólogo.
que presenta el título, el autor, el destinatario, la bendición, el propósito y la fuente del libro. También contiene la visión inicial de Juan, que ve a Jesucristo glorificado, con 7 estrellas en su mano derecha y 7 candeleros de oro a su alrededor. Jesús le dice a Juan que las estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los candeleros son las 7 iglesias, a las que debe escribir lo que ha visto y lo que va a ver. La segunda parte la encontramos en los capítulos 2 y 3. Son las cartas a las 7 iglesias, que contienen el mensaje de Jesucristo a cada una de ellas, según su situación específica. En cada carta,